A tots i a totes. Avui començarem la tercera de les conferències que hem encetat en esta setmana de l'educació. A partir d'ara parlaré en castellà perquè Mireia no entén millor el castellà i per deferència i para que s'entén bé del que estem dient, Mireia, ho farem en castellà. Estaba diciendo que esta es la tercera de las conferencias que hemos realizado durante esta semana de la educación. La primera fue sobre las UDP, que nos pareció bastante interesante. La segunda fue respecto de Consejo Amulet, fue respecto de la prevención y estrategias de gestión emocional. También fue muy interesante y hoy tenemos el honor de tener entre nosotros a Mireia Orgilés. A ver, personalmente es una de las personas en las que yo quería traerla a una de las semanas de la educación que organizamos porque llevan un proyecto muy bueno que ahora ella nos hablará de él. Disculpe, pero es que no se las cuenta allá darrere. Vale. Y cregué que es muy interesante la introducción. Pues espera, vaig allí, no el portes, vaig allí. Vecina. ¿Y el paseo? No, vaig. ¿Estás ahí? Sí, vecina. El paseo. Bueno, estaba diciendo que era un proyecto que yo personalmente presenté a mis compañeras y a mi concejala y que les pareció adecuado. Llevaba bastante tiempo detrás de alguien del equipo de Emochill, que ahora nos hablará Mireia del proyecto de Emochill. Contacté con una técnico que quisiera decir el nombre, que es María Jesús Bleda, que es una técnica de investigación, y ella me abrió las puertas para poder contactar con los investigadores del proyecto. Y hoy contamos ni más ni menos que con la investigadora principal del proyecto. Hemos tenido la suerte de poder contar con Mireia Orgilés, que es la jefa de investigación del proyecto Emochill. Mireia Orgilés es la catedrática de tratamiento psicológico en la Universidad Miguel Hernández, donde investiga alrededor de los problemas emocionales en la infancia y en la adolescencia. Dirige el máster universitario en terapia psicológica con niños y adolescentes. Ella, ya os lo he dicho, que es la investigadora principal del proyecto Emochill. Este proyecto pretende analizar la salud mental de los niños y de los adolescentes entre los 8 y los 16 años por todo el territorio español. Está impulsado por el grupo de investigación AITANA, que quiere decir Análisis, Intervención y Terapia aplicada a niños y adolescentes, y el Centro de Investigación de la Infancia de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Este centro pretende impulsar y coordinar acciones de investigación, formación, transferencia de conocimiento y asesoramiento científico y técnico. Mireia ha publicado más de 200 trabajos científicos y es coautora o editora de diversos manuales. A la vez es la directora asociada de la revista Psicología Clínica de los niños y de los adolescentes. Para ella le reservamos este centro de formación de personas adultas, que para nosotros es un referente, y a su dirección y a todo su equipo que lleva detrás, a todos sus profesores, pues les agradecemos que nos cedan el espacio donde nos encontramos, pues como si fuera nuestra propia casa, ¿vale? Y ya sin más, os dejo con Mireia, que seguro nos va a sorprender con sus palabras. Gracias. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Juan Ramón. La verdad es que por esta presentación tan amable. Yo estoy encantada de estar aquí. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Xàtiva el haberme invitado, al Departamento de Educación, ¿no? Porque siempre que se hable de salud mental y más con niños y adolescentes, pues yo creo que es un foro donde tenemos que estar. Bueno, yo aunque no hablo valenciano, sí que estudié valenciano porque yo originariamente soy de Monóvar, de una ciudad que es valenciano parlante, o sea, os entiendo muy bien y me da mucha pena no poder hablar valenciano, me da un poco de vergüenza porque no lo hablo muy bien, pero vamos, me hubiera encantado, ¿no? Ya luego la vida te hace pues que estés un poco más alejado de esta lengua, pero vamos, me encanta volver a oírla. Bueno, yo sobre todo lo que quiero presentar esta tarde hoy aquí es un poco, bueno, tratar de enfocar, ¿no?, cuál es el tema hoy en día de la salud mental en la población infanto-juvenil, que es algo que tanto nos preocupa, tanto a las familias, a los educadores, tanto a nivel de, bueno, lo que son agentes, ¿no?, todos los agentes implicados en este tipo de problemas. Sobre todo me gustaría responder a 3 preguntas. Primero, ¿cómo es la salud emocional en la población infanto-juvenil hoy en día en nuestro país? ¿Qué puede explicarlo? Es decir, ¿por qué ahora mismo estamos de esta manera? ¿Por qué hay tantos casos, tantos problemas psicológicos, sobre todo problemas emocionales en los niños y adolescentes? Y si hay algún tipo de pauta de ayuda que podamos hacer desde la parte educativa, desde las familias, bueno, desde también pues, bueno, las políticas, ¿no?, que se puedan llevar a cabo desde los ayuntamientos, es decir, desde todas las personas o instituciones que puedan, en cierto modo, ayudar a promover ese bienestar emocional. Bueno, sabemos que hoy en día lo que estamos escuchando es que la salud mental infantil está mal, ¿no? No va la cosa bien. Hay muchísimos problemas psicológicos desde hace ya tiempo, en las noticias, en el periódico, en Instagram, en todo lo que escuchamos, es que hay más problemas emocionales que nunca. Los adultos también los tenemos, pero sobre todo nos alerta en niños y adolescentes, ¿no? Sobre todo porque se presupone que un niño no tiene problemas, ¿no? No tiene problemas como los adultos, no tienen que pagar hipotecas, no tienen que buscar un trabajo, ¿no? Se supone que la infancia debe ser feliz, o eso es lo que nosotros como adultos intentamos siempre promover, pero la realidad es que no es así. Nosotros, para un poco conocer más en profundidad cómo, bueno, pues cómo se lleva a cabo o cómo es el estado emocional de los niños y adolescentes hoy en día, llevamos a cabo este proyecto, que es el que ha comentado también Juan Ramón, que es un proyecto sobre todo dirigido a saber realmente cómo estamos. Aunque escuchamos mucho, bueno, cómo es el estado emocional de la población infanto-juvenil, creemos que tenemos que saber exactamente en España, y además bien estudiado, cuál es la prevalencia, sobre todo para también ver dónde tenemos que poner el foco, ¿no? Tenemos que saber de una forma actualizada cuáles son los problemas reales que tienen los niños y adolescentes en nuestro país hoy en día, también porque es la forma un poco de orientar programas de prevención, orientar acciones que se lleven a cabo, ¿no?, de promoción de ese bienestar. Y a raíz de ahí llevamos a cabo este estudio desde la Universidad Miguel Hernández, sobre todo con el objetivo de seguir a una serie de niños de todo el territorio nacional, donde también tuvimos la colaboración de esta ciudad, para ver cómo, bueno, cómo iban ellos bueno, pues, evolucionando, es decir, cómo los problemas de salud mental van variando, y lo hicimos a lo largo de casi 3 años. ¿Cómo lo hemos llevado a cabo? Pues al final hemos evaluado a más de 10.000 niños y adolescentes de 8 a 18 años en 3 oleadas, siguiéndoles, llevando a cabo un estudio tanto cualitativo como cuantitativo. Como estudio cuantitativo, lo que hicimos es que les hemos pasado una serie de encuestas durante 3 veces, intentando ver cuál es la trayectoria evolutiva de esos problemas emocionales, ¿no? ¿Qué ocurre si con el cabo del tiempo el niño que empieza a tener ansiedad aumenta esa ansiedad, o el que tiene síntomas depresivos disminuye? Es decir, ¿qué está ocurriendo? Es lo que queríamos saber. Y también queríamos conocer factores de riesgo y de protección, es decir, ¿qué hace que un niño tenga problemas y otro no? ¿Qué es lo que les protege o qué es lo que les pone en riesgo? La literatura científica habla mucho de eso, pero sin embargo es verdad que, bueno, tenemos que conocer un poco desde la perspectiva que nos rodea, ¿no?, lo más cercano. Y luego también llevamos a cabo un estudio cualitativo, donde lo que hicimos fue preguntar de forma directa a grupos, como si fueran grupos de conversación, con familias, con profesionales y educadores, y también con los propios niños y adolescentes, a ver lo que nos decían.
Bueno, ¿cuáles son los resultados que nosotros encontramos? Bueno, los resultados se han difundido en diferentes informes que están en la web a disposición de todo el mundo, pero yo voy a resumir un poco qué es lo que hemos encontrado, qué es lo que nos da un reflejo de cómo está nuestra sociedad en cuanto a salud mental. Pues fijaros, lo que hemos visto es que el 11% de niños y un 13% de adolescentes tienen síntomas clínicos de al menos un problema, es decir, tienen un trastorno, un 11%, es una proporción bastante alta. Pero lo que más nos preocupa no solamente es el que ya tiene un trastorno con un diagnóstico o con unos síntomas claros, nos preocupa sobre todo que un 33% de niños y un 34% de adolescentes están en riesgo, es decir, tienen síntomas que no son de un diagnóstico, pero sabemos que poco a poco van a empezar a tener ya síntomas muchísimo más prevalentes, mucho más graves, y al final sumando es casi la mitad de la población infanto-juvenil. Lo que vemos es que no está bien. Nos parecen unas cifras bastante alarmantes, ¿no? Que casi la mitad de la población infanto-juvenil de nuestro país, además de datos muy recientes, son los últimos que hay en España, no estén bien, no tengan el bienestar emocional que esperamos. También nos llamó la atención una serie de datos muy concretos, y es que donde hay más trastornos es a los 9 años, a los 12 y a los 15 años. Ahí desde luego esto nos sirve sobre todo para saber que, bueno, sobre los 8, sobre los 11 y sobre los 14 años deberíamos de llevar a cabo algún tipo de acción preventiva, porque sabemos que son edades pico donde se producen los problemas con una mayor prevalencia. Cuando empezamos a tratar de examinar cuáles eran los problemas más frecuentes, lo que hemos encontrado, estos son datos de diciembre, es que lo más frecuente es niños y adolescentes que tengan depresión y que tengan ansiedad social. Y esto nos ha sorprendido porque tradicionalmente el problema más común en los niños y adolescentes es tener ansiedad, ser preocupadizos, tener ciertos síntomas de ansiedad, pero no depresión. La depresión es un problema que es más grave y que normalmente su prevalencia, su porcentaje de aparición es menor que en los problemas de ansiedad. Y en este caso no, es decir, que algo está ocurriendo cuando los niños de nuestra sociedad hoy en día se sienten tristes, están apáticos, se sienten que la vida no merece la pena. Yendo un poco más allá, lo que miramos es la evolución de los problemas. Como los hemos medido, los hemos evaluado durante 3 veces, lo que hemos visto es que, bueno, hay una pequeña reducción de los problemas emocionales. Eso es una buena noticia. Ver que desde la primera vez que los medimos hasta el final, 2 años más tarde, los problemas han disminuido un poquito. Es verdad que esto, bueno, lo que nos da a entender es que todo lo que hacemos de programas para familias, escuelas de familias, escuelas de padres, formación de educadores, todo esto está sirviendo. Lo que ocurre es que todavía estamos en unas cifras muy elevadas, es decir, han bajado un poquito, pero todavía el porcentaje que tenemos de niños con problemas psicológicos es muy alto, como hemos visto, casi la mitad de la población en riesgo o con diagnóstico. Es verdad que eso no pasa en todos los problemas, en problemas emocionales han bajado, pero por ejemplo ha subido mucho los problemas de la conducta alimentaria. Vemos que un 5% de niñas, sobre todo, afecta más a las niñas, tienen trastornos de la conducta alimentaria, anorexia, bulimia, atracones, y un 13% están en riesgo. Por tanto, es un 18%, son casi 2 casos de cada 10 que tienen problemas de la conducta alimentaria, ¿vale? Luego veremos un poco a qué se debe todo esto. Otro de los temas que también nos interesaba mucho era el tema de las autolesiones, el tema de la ideación suicida, ¿no? Bueno, un 9% de adolescentes nos dice que la vida no merece la pena y sobre todo ocurre más en las chicas que en los chicos. Ahora mismo nuestra población más vulnerable son niñas más que niños. Y también un dato que nos ha preocupado mucho es la edad de la primera autolesión, que se ha adelantado en aproximadamente 1 año y medio. Hoy en día empieza a los 12 años, frente a los 13 que obtuvimos en la primera medición, ¿vale? Es decir, que son datos preocupantes. Aunque hayan bajado un poquito los problemas emocionales, se han adelantado determinados problemas.
Cuando preguntamos a los niños y adolescentes en estos grupos focales, en estas conversaciones, ¿qué nos dicen, no? Porque nos parecía interesante saber cuál era su opinión. Pues fijaros, ellos nos dicen que para ellos problemas que ellos tienen es la ansiedad, el estrés, se sienten presionados por sacar buenas notas, la presión académica y sobre todo tienen una conciencia muy alta sobre el impacto de la tecnología. Ellos mismos nos dicen que cuando entran en redes sociales, después de ver algún tipo de red social, su autoestima se ve mermada, es decir, baja. Eso es algo que ellos mismos nos dicen, los niños y los adolescentes, y que ellos creen que muchos necesitarían apoyo psicológico, pero que bueno, pues a veces es verdad que tiene un coste económico, a veces hay un pequeño estigma, ¿no? Y eso hace que ellos no lo vayan a solicitar. ¿Y las familias qué nos dicen? Bueno, las familias nos dicen que su preocupación principal es la exposición a las pantallas y la tecnología, un poco lo mismo que nos dicen los niños, ¿no? Y los adolescentes. Les preocupa mucho a las familias las redes sociales, el uso que hacen sus hijos de la tecnología, el tiempo que pasan, ¿no? Conectados a los móviles, y sobre todo ellos lo que también nos dicen es que ellos quieren educar emocionalmente a sus hijos, ¿no? Esto nos dicen las familias, pero a veces se sienten un poco frustrados, ¿no? Y con la sensación de estar desbordados, ¿no? Hoy en día es verdad que tenemos trabajos muy exigentes, que no podemos a veces llegar a todo, ¿no? Y no solamente a veces es falta de formación, sino también es, bueno, pues el no poder atender emocionalmente a nuestros hijos como quisiéramos. En cuanto a los profesionales, bueno, ellos lo que demandan sobre todo es que haya un psicólogo en cada centro educativo, también pues para que no caiga todo el peso en los maestros, en los profesores, porque aunque ellos son una referencia, es verdad que tampoco pueden llegar a todo, ¿no? Y que hayan protocolos de prevención ya desde primaria. Esto es un poco, y al final lo que vemos es que todos comparten lo mismo, es decir, es la misma idea para todos, a todos les preocupan básicamente lo mismo y las pautas de actuación que nos proponían eran muy parecidas. Ahora bien, ¿qué es lo que influye en el bienestar, ¿no? Una vez que hemos visto todo esto, realmente, ¿por qué está pasando esto? Porque ahora mismo los niños tienen más problemas emocionales que hace 10 o hace 12 años, cuando ahora tenemos de todo, ¿no? Tenemos las necesidades básicas bastante cubiertas, ¿no? Tiene que haber alguna explicación. Bueno, a raíz de los estudios que hemos llevado a cabo, y también de la revisión de todos los estudios que hay a nivel internacional, nosotros hemos empezado a ver una serie de factores de riesgo, una serie de, bueno, de factores y de causas que podríamos establecer que están influyendo en ese bienestar emocional de los niños. Bueno, en primer lugar, la pandemia, ¿no? Es lo que más se cita, ¿no? Siempre citamos como que la pandemia, bueno, pues es algo importante que, bueno, que detuvo nuestras vidas, ¿no? Que nos generó mucho estrés, que generó muchos problemas, ¿no? Sin embargo, vemos que realmente los problemas emocionales ya empezaban a surgir antes de la pandemia. Eso quiere decir que la pandemia no tiene la culpa de todo. Es verdad que tuvo a niños y adolescentes 42 días sin salir de casa y ahí pues estaban más nerviosos, tenían más sintomatología depresiva. Sin embargo, nosotros llevamos a cabo un estudio durante la pandemia que fue el primero que se llevó a cabo de forma internacional y lo que encontramos era que durante el confinamiento la ansiedad y la depresión había subido mucho, pero que luego bajó. Y estas líneas que vemos aquí es mediciones que hicimos. Cada puntito es una evaluación, y lo que vimos es, bueno, que al principio la ansiedad aumentó mucho, pero que luego lo que ocurrió es que bajó hasta prácticamente niveles parecidos antes de la pandemia, y lo mismo con los síntomas depresivos. Eso quiere decir que la pandemia nos afectó, pero que no es la culpable de todo. Es un factor más que sobre todo además afectó a personas que eran vulnerables o que habían problemas, conflictos en casa, o que ya de por sí, bueno, pues estaban en riesgo, ¿no? Familiares con profesionales sanitarios cerca, pero no nos afectó a todo el mundo. La mayoría de niños lograron recuperarse bien. ¿Qué más puede explicar estos problemas emocionales que tenemos hoy en día? Por ejemplo, pues los cambios en la familia. Es verdad que hoy en día somos padres a una edad cada vez más tardía. A lo mejor estamos más preparados porque, bueno, somos más maduros, pero eso también puede tener quizá otra serie de inconvenientes. Trabajamos fuera de casa muchas horas, estamos estresados, ¿no? Porque queremos además llegar a todo y además con un nivel de perfección que es imposible. Y además, esto es muy importante, las familias
Hoy en día tenemos mucha información, pero muy poco contrastada. Yo creo que somos las generaciones con más información de la historia, pero sin embargo la información que tenemos no es información científica ni muchas veces validada, ¿no? Antes, ¿cómo se educaba? Pues lo que te decía tu madre, la vecina, un libro que leías. Ahora miramos mucho, por ejemplo, en Instagram, en Internet, todo el mundo sabe de todo, ¿no? Entonces a veces seguimos unas pautas educativas que a lo mejor no son las correctas. Y eso, por tanto, aunque tengamos mucha información, muchísimas fuentes de información, pero no son muy fiables muchas veces y eso nos puede llevar a equivocarnos. Hay cambios intergeneracionales, socioculturales muy grandes y muy veloces. El mundo está cambiando a una velocidad enorme y nosotros, como profesionales o las familias, no somos capaces de hacer frente a todos esos cambios, ¿no?, que van tan rápidos, ¿no? Por tanto, es fácil que las demandas de nuestros hijos no las podamos atender porque van a una velocidad enorme, mucho más de la que somos capaces. Luego también este mundo se caracteriza por un estilo educativo sobreprotector, ¿verdad? Es verdad que antes éramos más, los padres, ¿no?, eran más autoritarios, pero ya las generaciones, ya también la mía, ¿no? Yo tengo 2 hijos, una niña adolescente y un niño de 9 años, y yo lo que veo a mi alrededor es una sobreprotección excesiva, ¿no? Que a mí también me llama la atención por una cosa, ¿no? Somos muy sobreprotectores, no queremos que nuestros hijos sufran, no queremos que lo pasen mal, pero les damos un móvil a los 10 años, ¿no? Sin ver los riesgos que hay ahí, ¿no? Pero sin embargo somos muy sobreprotectores. Yo sobre todo lo que me encuentro, yo tengo consulta, o sea, yo atiendo a familias y atiendo a niños y adolescentes y veo un miedo grande a que nuestros hijos sufran. Lo veo mucho en las familias. Yo quiero que mi hijo sea feliz, eso es lo que queremos, ¿no? Entonces le protejo de cualquier peligro que haya, pero no peligros físicos, sino peligros emocionales. Por eso vemos a madres interviniendo en grupos de WhatsApp, ¿no?, donde le dicen a la niña lo que tiene que decir. No, tú dile tal cosa, no, ahora tú dile tal otra, para que tu hija siempre sea la que más éxito tiene, la que más amigos tiene, la más popular, ¿no? Claro, entonces esa sobreprotección que hace que cuando el niño tiene que enfrentarse a algo él solo no es capaz. Son muy vulnerables porque no saben qué hacer, porque siempre ha estado mi madre, mi padre, ¿no?, protegiéndome. Entonces, cuando me pasa algo, yo no tengo la capacidad de hacer frente a eso. Porque primero, porque me genera mucha ansiedad, porque lo que me han transmitido siempre mis padres, protegiéndome tanto, es como el mundo es peligroso y bueno, y aquí tú no eres capaz, por tanto ellas se sienten como poco capaces de afrontar lo que ocurre y claro, y al mismo tiempo, pues bueno, son muy vulnerables. Por tanto, esto yo creo que explica muy bien por qué los niños tienen problemas hoy en día de ansiedad. Pero es que además hay nuevos desafíos de nuestra sociedad. Están ocurriendo muchísimas cosas, ¿no?, sobre todo en cuanto a tecnología. El teléfono móvil, en este estudio que hemos llevado a cabo de los 10.000 participantes españoles, vemos que hoy en día la edad de tener un teléfono móvil con acceso a Internet se ha reducido. Al principio, en la primera evaluación, la edad media de tener un móvil era a los 10,8 años. Y en la última que hicimos en diciembre, la edad media era a los 8,6 años. Es decir, un niño con 9 años, la mayoría ya tienen un móvil. Pero de hecho es que a los 12 años, 9 de cada 10 niños tienen un teléfono móvil con acceso a Internet. Porque el problema no es un móvil de llamadas y ya está. Lo que pasa es que eso no es el que quieren ni los niños ni los padres, ¿no? El problema es el móvil que tiene acceso a Internet, porque es ahí donde tiene un mundo enorme de riesgos. También tiene cosas buenas, pero eso no hace falta que lo digamos, ¿no? Te pone en contacto con los demás. Pero claro, hay que tener cuidado porque es una herramienta que llevamos en el bolsillo y está fuera del control de los adultos, aunque pensemos que sí. ¿Qué vemos además? Las redes sociales. Nosotros examinamos, hicimos unas evaluaciones a más de 5.000 adolescentes, bueno, y niños, y el 9% de los niños y el 31% de adolescentes pasan más de 3 horas al día con el móvil. Y nos lo decían ellos. La verdad es que es una barbaridad, porque si tú cuentas el tiempo que están en el cole, el tiempo que duermen, y esas 3 horas ya no pueden hacer nada más. Es decir, es una proporción alta. Seguramente la que nos salga a nosotros también sea muy alta, porque estamos todos muy adictos al móvil. Pero bueno, nosotros somos adultos, al fin y al cabo, y ahora veremos por qué es diferente nuestra visión que la de ellos. Las chicas, por ejemplo, nos llama la atención, son las que se hacen más selfies y las que nos dicen que o están bien en las fotos o no las suben. Y además son las que más filtros ponen, es decir, a los chicos les da lo mismo. Los chicos, el uso del móvil que hacen es sobre todo para jugar. Las chicas más para subir fotos donde ellas además se vean bien, porque si no, no las van a poner o ponen muchísimos filtros, y esto nos lo dicen ellas mismas.
¿Cuál es el problema? Bueno, que el 67% usan redes sociales a diario y sobre todo que el 56% las usan como escape emocional. Eso quiere decir, me siento mal, entro en Instagram. ¿Qué ocurre? Que cuando luego están en Instagram un ratito están peor. Claro, porque lo que ven ahí tampoco es que les guste demasiado. Les gusta demasiado, pero no es algo a lo que ellas puedan acceder, ¿vale? Entonces, las usan como estrategia de regulación emocional. Me encuentro mal, me voy a las redes sociales, ¿no? Con toda la implicación que eso tiene, ¿no? Y bueno, además la mitad de ellos, de niños y adolescentes, dicen que la mayoría de la gente se lo pasa mejor que ellos, que entran en Instagram y ven que la mitad que casi todo el mundo están mejor que ellos, ¿no? Ahora veremos cómo realmente es un poco así. Bueno, ¿qué tienen las pantallas que supone un riesgo tan grande? Bueno, primero, es un entorno estimulante y cambiante. Nada puede competir con una pantalla, con una red social. ¿Por qué? Pues porque si tú te vas con un amigo, llega un momento en que la conversación ya se agota. Tú ya no sabes ni qué contar, claro, ya te has contado todo. Pero una pantalla nunca se agota. ¿Por qué? Porque tú te pones a hacer así y te pones a mirar y quitas una cosa y te aparece otra que te gusta igual que la anterior, ¿no? Por eso, claro, acumula cambios de plano, es decir, se mueve y en pocos segundos hay mucho movimiento, hay colores brillantes, funciona un poco como una máquina tragaperras. Instagram, por ejemplo, cuando hacemos scroll, es decir, movemos hacia arriba, es un poco una similitud y eso lo hemos visto así. ¿Qué ocurre con este entorno estimulante y cambiante? Bueno, pues que además se ajusta a mis gustos. Si yo ahora entro en internet, en Instagram, en una red social, y yo busco, por ejemplo, cómo hacer un bizcocho, yo mañana cuando entre todo lo que me sale son cosas de cocina, claro, porque aprende de mí. Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que tengo delante a mí siempre me gusta, a diferencia que cuando estoy delante del profesor de matemáticas, que claro, no me gusta porque me aburro y no me lo puedo quitar de en medio. Entonces, ¿qué pasa? Que se frustran los adolescentes y los niños, se enfadan, se ponen nerviosos. Nos ha pasado, y esto también es así, estamos viendo ahora que a los niños hoy en día no les gusta ver películas, les gusta ver capítulos de series. ¿Por qué? Porque una película dura 1 hora y media y no puede mantener la acción durante mucho tiempo. ¿Qué pasa con un capítulo de 20 minutos? Que ahí sí que todo es rapidez, movimiento. Entonces los niños te dicen, no, una película no. Pon un capítulo de una serie. Y con las canciones de música lo mismo. Yo cuando era pequeña recuerdo canciones que duraban 4 y 5 minutos y ahora duran 2 minutos y medio porque no soportamos el momento ese en el que nadie canta o porque necesitamos estimulación, rápido, venga, todo mucha estimulación. ¿Qué pasa? Que nuestro cerebro al final lo que nos pide es eso y nos frustramos en situaciones donde no tengamos ese movimiento. Por eso no sabemos aburrirnos, ¿no? Y especialmente los niños, enseguida todo tiene que tener algo. No son capaces de estar en el coche y mirar por la ventana, como nosotros cuando éramos pequeños, escuchando la música. Necesitan siempre algo más. Luego, además de eso, ¿qué ocurre con las redes sociales? Nos exponen a una comparación de modelos que son irreales. Bueno, nosotros sabemos que esta chica es una cantante, ¿no? Aitana, creo que se llama. Pues esta chica es una chica muy guapa, pero tiene una cara pues rugosa, pues como cualquiera de nosotras, ¿verdad? Lo que aparece en redes sociales es esto. Claro, cuando nuestras adolescentes entran, ellas se ponen mal. ¿Por qué? Porque ellas lo que quieren es algo que no existe, que está lleno de filtros. Tú te comparas y tú siempre vas a salir en desventaja, siempre con aquello que ves en las redes sociales. ¿Qué nos muestran las redes sociales? Vidas perfectas. Yo no sé si alguien ha tenido la suerte de ir a Bali alguna vez, a Indonesia, yo todavía no, aunque me encantaría, pero esto es una foto muy típica que siempre todo el mundo que va a Bali se hace, ¿verdad? Y es una foto que a la gente le encanta, todo el mundo que va la pone en el perfil de WhatsApp, entras a Instagram y Bali, y lo primero que te sale es esto. Fijaos qué bonito, claro, ¿no? Cualquiera querría estar aquí, ¿no? Con este lago delante. Pues la verdad y lo cierto es que eso no es así, lo cierto es que es esto. Eso se llama las puertas del cielo. Y no hay ningún lago, para nada. Lo que hay es una cola enorme con un señor que te coge el iPhone, le pone un espejito y hay un sistema donde se refleja. Entonces tú allí, después de pagarle 5 euros, ¿no? Entonces, claro, tú crees que lo que te vas a encontrar es esto. Esto es lo que nos muestra Instagram y esto es lo que queremos nosotros ver. Es que hasta Instagram ha condicionado nuestra forma de viajar. Queremos ir donde la foto, ¿no? Fijaros, no tiene nada que ver. Pues esta es la verdad de las redes sociales.
Es la verdad. Luego además las adolescentes cuando entran, ¿qué ven? Que todo el mundo es muy habilidoso. Ahora mismo a las adolescentes les gusta mucho hacer crochet. Y todas, tú entras en Instagram y todo el mundo sabe hacer crochet. Y yo, por ejemplo, he intentado con mi hija hacer crochet y nos salen unos churros tremendos porque no es tan fácil, claro. Claro, entonces eso... ¿Qué ocurre? Todo el mundo además tiene ropa que estrena todos los días en Instagram, pero claro, no nos dicen que llevan las etiquetas aquí detrás y que luego lo devuelven a Zara, eso no nos lo cuenta nadie, ¿no? Todos son felices y todos tienen los mejores amigos. Yo soy las adolescentes que yo tengo en terapia, muchas me dicen, claro, es que yo entro en Instagram y todo el mundo tiene unos amigos, ya, los amigos son los que te están enseñando, pero eso no tiene por qué ser verdad, ¿no? Pero tú ves que son vidas totalmente perfectas y que en comparación la tuya realmente no vale nada. Luego además hoy en día hay algo muy importante y es que encontramos un cambio en los referentes y en los valores, ¿no? Que esto, bueno, aunque nos parezca bueno, que siempre ha ocurrido, ¿no? que habitualmente van cambiando, yo creo que es muy significativo, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era pequeña nos preguntaban, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y la mayoría queríamos siempre ser o veterinario, o bombero, ¿no? O médico, o profesor, ¿no? Y eso, oye, si tú estudias mucho, si tú puedes llegar a ser un muy buen médico, ¿no? Pero hoy en día tú le preguntas a los chicos y chicas y te dicen que quieren ser influencers o creadores de contenido digital, ¿no? Y eso es inalcanzable, eso es muy difícil que eso ocurra, ¿no? Por tanto, ha cambiado mucho los referentes, ¿no? Rafa Nadal era un buen referente porque era esfuerzo, ¿no? Era una persona sacrificada, pero hoy en día no es un referente para nuestros jóvenes, ni mucho menos. El referente es alguien que pueda conseguir dinero fácil, ¿no? Con poco esfuerzo. Y eso también es verdad que implica un cambio. Por tanto, los valores han cambiado, ¿no? Y eso es una cosa que está ahí, igual que también las figuras de autoridad también han cambiado, ¿vale? ¿Pero qué ocurre? Pues que además es que todo esto llega en etapas relevantes de la vida. ¿Cuándo llegan las redes sociales a la vida de nuestros hijos y nuestros adolescentes? Cuando tienen su cerebro en formación, totalmente. El cerebro, la parte prefrontal, que es la parte de delante donde están las emociones, donde está el razonamiento crítico, el tú poder analizar consecuencias, se acaba de formar, fijaros, en torno a los 20 años, 21, que sepamos. Por tanto, tú a un niño le das un móvil con redes sociales y tiene 10 o 11 años y no es capaz de ver lo que nosotros hemos visto, que hay filtros, que una que sale siempre estupenda en redes sociales, a lo mejor se ha hecho 30 fotos hasta que ha encontrado una que le ha gustado. ¿Por qué? Porque no tienen esa capacidad, para nada, no tienen capacidad. Y por otro lado es que además su personalidad también está en formación. Por tanto, ahí tenemos un cerebro que está en formación y una personalidad que se está formando. La personalidad se acaba de formar en torno a los 18 años. De pequeños tenemos temperamento, es decir, pues simplemente se puede ver como un niño tiene un temperamento más fácil o más difícil, ¿no? Pero luego, conforme tú te vas relacionando con distintos contextos, vas formando tu personalidad. Por tanto, nos encontramos que le damos a un niño tecnología cuando su cerebro de por sí no es capaz de ser crítico, porque no puede, es imposible que pueda, porque no tiene esa parte desarrollada, y además una personalidad donde ahí lo que más le va a importar es, bueno, pues los iguales, por ejemplo, su autoestima va a cambiar, es decir, es una etapa crítica. Es decir, no es lo mismo que nosotros, que como adultos somos capaces de observar pues todo esto que hemos visto y ser críticos, ¿no? con las imágenes o con la información que se nos presenta. ¿Qué tienen en común los niños con problemas emocionales? Todo esto lo que hemos visto son pues como factores de riesgo, ¿no? ¿Qué tienen en común? Pues sobre todo lo que tienen en común es un modo de pensar, un modo de sentir y un modo de actuar. Y esto sí que lo sabemos porque lo hemos estudiado muy claramente. Los niños que tienen problemas emocionales, por ejemplo, sintomatología ansiógena, o tienen depresión, o baja autoestima, o tienen problemas para relacionarse con los demás, sobre todo tienen una forma de pensar muy determinada. Ellos lo que pasa es que piensan siempre en negativo, es lo que llamamos pensamientos ansiógenos, pensamientos catastrofistas, pensamientos negativos, ¿no? Por sistema tienden a preocuparse mucho. Si hay una forma de ver una situación de una forma negativa, la van a valorar así. Por tanto, ahí hay una serie como de rumiaciones, ¿no? De pensamientos que para nada les van a ayudar. Pero es que además
tienen también una forma, ¿no?, de gestionar sus emociones que es inadecuada, suelen tener problemas de regulación emocional. Ahora mismo lo que vemos es que en muchísimos problemas, lo que está sobre la base, es precisamente que no saben regular sus emociones, ¿no? Por ejemplo, los trastornos de la conducta alimentaria, al final es un problema de regulación emocional. Yo estoy mal, tengo algún problema y lo que puedo controlar es la comida. Puedo dejar de comer o puedo comer más, es decir, es algo que está bajo mi control. ¿Problemas de la vida? A lo mejor no, pero eso sí. Por lo tanto, es un problema de regulación emocional, igual que las conductas de autolesiones, los problemas de ansiedad, es decir, tenemos niños hoy en día desregulados, no saben, tienen un problema y no saben cómo gestionar esa emoción. Y además también lo que encontramos, los niños que tienen problemas emocionales, son problemas en cuanto a la conducta, pero sobre todo porque son muy evitativos. Lo que mantiene los problemas emocionales son las conductas de evitación. Por ejemplo, si yo ahora mismo tengo miedo o no me relaciono bien con los demás, me invitan a un cumpleaños y yo no voy. ¿Por qué? Porque creo que lo voy a pasar mal, ¿no? Entonces es una conducta de evitación que inmediatamente hace que yo me sienta bien. No voy y no lo paso mal. ¿Pero qué ocurre? Primero que me quedo con la idea de que lo iba a pasar mal y cuando haya otro cumpleaños voy a actuar de la misma forma. Y luego que tampoco me doy la oportunidad de tener una experiencia positiva. Por tanto, lo que mantiene mucho los síntomas emocionales es la evitación, que también está muy fomentada por la sobreprotección paterna de la que hemos hablado antes, ¿no? ¿Estás mal? ¿No quieres ir a un examen? Pues quédate en casa, no pasa nada. ¿Que tienes un problema con una amiga? Pues no vayas a la fiesta, quédate en casa. Y de esa forma, evitando situaciones, se evita el malestar momentáneamente, pero luego, claro, a la larga es malo. Por tanto, lo que nos vamos a encontrar siempre es que vamos a encontrar niños con pensamientos ansiógenos, pensamientos muy dirigidos a buscar lo malo, por decirlo de alguna manera, niños que no saben controlar sus emociones, ni expresarlas, ni tampoco regularlas, y niños además que evitan todo tipo de situaciones. Eso sería un poco lo que nos dicen los estudios científicos que está sobre la base de los problemas emocionales. Claro, ¿cómo podemos ayudarles para promover su bienestar? Bueno, por un lado, claro, siempre deberíamos de llevar a cabo programas preventivos. Nosotros, el contexto escolar, por ejemplo, es un contexto idóneo para poder llevar a cabo tratamientos preventivos, sobre todo. ¿Por qué? Pues porque allí todos los niños, independientemente del nivel socioeconómico, de las pautas familiares que reciban, están allí todos. Así es una buena oportunidad para poder trabajar con ellos. Pero claro, también es importante las familias, porque si tú trabajas desde el contexto educativo y luego las familias aplican unas pautas diferentes, ahí hay un choque que no vamos a conseguir mucho. Por tanto, siempre tiene que haber unas acciones que converjan, ¿no?, todos en la misma dirección. Como pautas concretas que en base a los estudios que hemos llevado a cabo podemos nosotros ver y os podemos recomendar, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Bueno, por ejemplo, respecto al pensamiento, respecto a cómo modificar los pensamientos negativos o qué podemos hacer de forma muy sencilla para tratar de que los niños no sean niños preocupadizos. Bueno, tenemos que intentar ayudarles a pensar en positivo, ¿no? ¿Y de qué manera? Pues siempre sabemos que hay un pensamiento detrás de una emoción, ¿no? Y esto es muy importante. Estos días que nos levantamos por la mañana y decimos, ¡ay, qué bien me siento! Eso no es porque sí, hay siempre un pensamiento ahí. Puede ser que sea, hoy es sábado, hoy he quedado con una amiga, o hoy tengo un día de trabajo chulo, una cosa que me motiva, hoy voy a ver a un familiar que hace tiempo que no veo, es decir, siempre hay algo. O aunque sea simplemente que hace buen tiempo, hace calor y me gusta mucho el sol, pero siempre hay un pensamiento, y en lo negativo lo mismo. Esos días que decimos, hoy estoy fatal, siempre hay un pensamiento. Lo que pasa es que a veces es tan rápido que no nos damos ni cuenta. Pero eso es algo bueno. Lo bueno es que podemos cambiar nuestra forma de sentir, nuestra emoción. Si logramos detectar ese pensamiento, logramos también modificar la emoción y me puedo sentir mejor. Y eso a veces simplemente nos tenemos que parar y preguntar al niño o al adolescente, si te dice estoy mal, pero ¿en qué estás pensando, no? ¿Qué te viene a la cabeza? Y a veces cuesta, pero muchas veces, a veces no lo quieren decir, pero muchas veces es algo que les preocupa y que son capaces de decirnos.
Y es verdad que no siempre hay un pensamiento para cada emoción. Nosotros trabajamos mucho con los adolescentes, sobre todo en temas así, ¿no? En principio, si yo os digo, os toca la lotería, ¿cómo os vais a sentir? ¿Cuál es la emoción? Pues alegría, ¿verdad? Vamos, yo daría una voltereta, ¿no? Claro, obviamente, porque dices, pues ahora pago la hipoteca, ahora me voy de viaje. Claro, que te toque la lotería se supone que es algo bueno. Pues fijaros, se han hecho estudios de seguimiento de personas que les ha tocado la lotería y han visto que 3 o 4 años más tarde no son felices. Y a nosotros nos parece imposible. Pero vamos a ver, tocarte la lotería, felicidad. No hay otra. Pues no, no es así. Hay un pensamiento ahí. Fíjate, ellos piensan algo que les hace ser infelices. ¿Qué cosas piensan? Pues lo que ellos dicen que piensan es, ahora ya no tengo ninguna motivación en la vida. Como tengo dinero, ¿para qué voy a ir a trabajar? No hay nada que me motive. ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿No? O por ejemplo, yo ahora ya, cuando se me acerca alguien, yo no sé si se me acerca porque realmente quiere ser mi amigo y le gusta estar conmigo o para que le pague las cenas y las cervezas y les hace sentir muy infeliz. Por tanto, siempre hay un pensamiento que está en la base de esa emoción y eso es lo que tenemos que trabajar siempre con los adolescentes. O por ejemplo, también sabemos que en una carrera, por ejemplo en un maratón, sabemos que es más feliz el que ha quedado en tercer lugar que el que ha quedado en segundo lugar. Y nos parece imposible a veces porque pensamos, hombre, segundo lugar es mejor que un tercer lugar, ¿no? ¿Y por qué es más feliz el que está en tercer lugar? Claro, es muy fácil, porque el tercero dice, ¡ay! Por poco no subo al podio. Y el segundo, el pensamiento es, jolín, claro, por poco no he sido el primero, qué lástima, y nos hacen felices. Por tanto, siempre hay un pensamiento. Tenemos que intentar ayudar a los niños y adolescentes a controlar ese pensamiento, pero eso bien. Tampoco tenemos que llegar a pensamientos de las carpetas estas de Mr. Wonderful, ¿vale? Porque querer no es poder, porque la vida es muy dura. Entonces no le podemos decir siempre a nuestros adolescentes, verás cómo, eso da mucha rabia, les da mucha rabia cuando tienen un examen, verás cómo apruebas, y se irritan, porque ellos no quieren escuchar eso, ellos lo que quieren escuchar es, has estudiado mucho, te has esforzado, tú tranquilo, venga, ¿qué has hecho lo que has podido? Porque el otro le metemos presión, claro. Es como por ejemplo también cuando estamos en un hospital y van a operar a alguien, cuando decimos que todo va a salir bien, a lo mejor no todo sale bien, ¿vale? Y eso lo que les hace es generar a veces pues cierta ansiedad, ¿vale? Por tanto, tampoco todo nos sirve. Siempre tenemos que decir mensajes dirigidos hacia el esfuerzo. ¿Y con la emoción qué hacemos? Bueno, tenemos que intentar fomentar la inteligencia emocional. Hoy en día sabemos que la inteligencia cognitiva, es decir, lo listo que tú seas, no tiene nada que ver con la inteligencia emocional. Hay gente muy lista y toma unas decisiones emocionales muy malas. Por tanto, tenemos que enseñarles. Porque además, la inteligencia emocional es importante porque tomamos muchísimas decisiones en base a las emociones. Por ejemplo, encontrar pareja. ¿Nos ha pasado a veces que encontráis personas que decís, ¿no? Una amiga que de momento tiene un novio, ¿no? Y dices, madre mía, si es que no la veo bien, y ella no lo ve, lo tiene que ver ella. ¿Por qué? Porque está implicada emocionalmente. Tomamos muchas decisiones no de forma racional. O por ejemplo, trabajar. Si todos tomáramos la decisión de elegir nuestra vocación, nuestra profesión de forma racional, todos elegiríamos trabajos donde ganáramos mucho dinero y para nada lo hacemos así, ¿vale? Por tanto, es importante enseñar a los niños inteligencia emocional. ¿Y de qué manera? Pues unas pautas muy básicas. Primero, aceptar las emociones. No hay emociones buenas ni malas. Todas las emociones sirven. Hoy en día vemos que los padres no quieren que los niños lo pasen mal. Y los niños también tienen que pasarlo mal a veces. A veces tienen que llorar. Y a veces tienen que saber lo que es la tristeza. Y la tristeza es buena. ¿Por qué la tristeza es buena? Porque la tristeza lo que hace es que te prepara para una situación donde está ocurriendo algo malo y además hace que los demás te vean mal y tú tengas apoyo social de ellos. O por ejemplo la ansiedad, un poquito de ansiedad te pone en alerta, te hace estar activado para afrontar una situación complicada. Es decir, todas las emociones son buenas y todas las tenemos que vivir en una dosis adecuada. Claro, lo que no puede ser es que la dosis sea muy alta. Por tanto, tenemos que intentar como padres, como educadores, validar las emociones. Cuando un niño está enfadado, decirle, bueno, es normal que estés enfadado por lo que te ha pasado, pero claro, eso no te da derecho a pegarle a tu hermano, o eso no te da derecho a empujar a un compañero. Pero cualquier emoción es buena también para que ellos se sientan comprendidos.
Y también tenemos a veces que expresar las nuestras. Yo tengo algunas familias en terapia que como no quieren que sus hijos sufran, ellos parece que es que nunca les pasa nada. Están siempre 100% felices y claro, los niños entonces no les dicen nada. Entonces a veces no pasa nada por decir, oye, he tenido un día malo en el trabajo o he tenido un problema con un compañero, porque sabes que así cuando el niño le pase también te lo va a contar a ti, ¿vale? Eso también es algo que es importante y no tener que ir siempre como de personas superhéroes, porque en realidad ninguno lo somos. A todos nos pasan cosas que no sabemos resolver bien y tenemos que ser un ejemplo siempre para ellos, ¿vale? Bueno, ¿qué hacemos en cuanto a la acción? Bueno, pues aquí, por ejemplo, en primer lugar, buenos hábitos. Hemos dicho que la tecnología nos está fastidiando bastante con los menores, ¿no? Por tanto, antes de comprar un móvil, un contrato conductual, es decir, unas normas. El móvil es mío, yo te lo dejo, que tú lo uses, con unas normas. De hecho, ¿quién ha comprado el móvil y quién paga las facturas? Claro, pues el papá o la mamá. Por tanto, es importante definir, pero no una vez que ya se lo has dado. Una vez que ya se lo has dado, no pongas normas que no van a servir. Tiene que ser antes de dárselo. Vale, este móvil lo puedes usar tú, pero con estas condiciones. En este horario, nunca en la habitación durante la noche, se apaga en tal momento, se deja fuera. Todo eso tiene que ser siempre así, ¿vale? Darle el móvil cuanto más tarde mejor. Sabemos que a partir de los 14 años es la edad ideal. Por lo menos a partir de los 14 años, no antes. No están preparados, su cerebro está en formación. Limitar el tiempo de uso y priorizar siempre el estudio, el descanso. Luego también enseñarles privacidad, los perfiles de las redes sociales que sean siempre privados, no compartir datos personales o contraseñas seguras, si no nos puede pasar esto, ¿no? Dice, hola, una niña, le escribe, ¿no? Parece que a otra nena, dice, ¿cuántos años tienes? ¿De dónde eres? Eres muy guapa. Dice, tengo 15. ¿Y tú? Dice, igual, ¿me pasas alguna foto tuya? ¿No? Se supone que es una niña y Tony, ¿no? Bueno, pues este es Tony, no parece que tenga 15 años, ¿verdad? Parece un señor mayor. Por tanto, tenemos siempre que tener mucho cuidado y siempre les decimos, ¿tú hablas con una persona de la calle que no conoces de nada? ¿A que tú no le enseñas una foto ni le dices dónde vives? Pues lo mismo es en redes sociales, es lo mismo que harías en persona. Además, intentar promover amigos reales. Siempre es importante, pero no son los de internet. Yo en terapia cuando le pregunto a los niños, ¿cuántos amigos tienes? Y me dices, uy, muchos, yo me preocupo. Yo prefiero que me digan 2, Paula y María, yo me quedo tranquila. Porque eso de muchos, ¿cuántos son muchos? No lo sabemos. Es decir, a veces es mejor con nombre y apellidos, que sepamos cuántos hay y quiénes son, porque los de redes sociales no nos van a servir. De hecho, un factor de protección de la salud mental es tener amigos. A veces hablamos de la felicidad, ¿no? La felicidad no nos la da, y eso también hay estudios científicos, ni comprarnos una casa, ni un coche, ni un barco, porque esos son acontecimientos muy puntuales que te pasan en la vida muy pocas veces. ¿Qué es lo que da la felicidad? Cositas muy pequeñas, muy puntuales. Por ejemplo, un café con unos amigos, una cena un fin de semana, un paseo por la playa, es decir, pequeñas dosis diarias. Eso es lo que te da la felicidad. Por tanto, lo que tenemos que intentar siempre es que los niños se relacionen con otros de forma presencial, porque sabemos que tener amigos es un factor de protección de los problemas de salud mental. Lo vimos en la pandemia y lo vemos siempre. Un niño que no tiene amigos es problemático, tenemos que intentar ayudarle de alguna manera. Nunca hay que criticar a los amigos, claro está, hay que buscar planes alternativos, y a veces los padres me dicen, es que no me gustan los amigos que tiene mi hijo, y claro, se lo digo y se enfada. Claro, no se lo tienes que decir, tienes que promover situaciones donde encuentre otros amigos, apúntale a vóley, apúntale a otro sitio, para que allí encuentre otros amigos, pero no le digas que no les gustan, porque ellos tienen ese sentimiento de pertenencia y ellos quieren realmente reafirmarse con lo que ellos han elegido. Tenemos que ayudarles a ser conscientes de la realidad de las redes sociales, como hemos dicho antes. Tienen que ver que la vida, las personas, pues tenemos unas piernas pues normales, no son atléticas ni de esta manera. Y tenemos que ayudarles también un poco nosotros, ¿no? Ser un poco esa parte crítica que ellos no tienen, porque su cerebro todavía no les deja. Reconocer pues que la vida está idealizada, reflexionar sobre todo lo que ven y siempre decirles que si en algún momento se sienten mal cuando entran en redes sociales, que hablen con un adulto, que eso es importante. Y luego también ayudarles con su autoestima. Sobre todo, la autoestima empieza a formarse a partir de los 5 años. Y los niños pequeñitos, su autoestima depende de lo que le dicen los papás, siempre, porque es con quien se relacionan. Por eso todos creen que son los mejores jugadores de fútbol, los más guapos, los niños pequeños, por todo lo que decimos los papás a ellos, ¿no? ¿Cuándo la autoestima cae? Cuando empiezan a relacionarse con distintos contextos. Cuando van al cole y ya les dicen, pues no juegas tan bien al fútbol, es bastante malo. Y ahí la autoestima empieza a caer. Y ya en la adolescencia cae
en picado, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a un niño a que su autoestima se mantenga alta? Bueno, tienen que aceptarse como son, tienen que saber que tienen fortalezas, pero que también tienen defectos y que no pasa nada. Que se esfuercen, pero sin compararse. Te tienes que comparar contigo mismo, nunca con el de al lado. Y luego deberíamos de poner metas que sean alcanzables. A veces a los niños se les ponen unas metas muy por delante o mucho más allá de lo que ellos pueden conseguir, pensando que así se van a esforzar más, y al contrario, se frustran y no hacen nada. Tiene que ser un poquito más, pero que con un poco de esfuerzo lo vayan consiguiendo. Fijaos, esto es el monte Fuji. Este es un monte sagrado de Japón, es uno de los lugares, bueno, más idílicos, ¿no? Cerca de Tokio, ¿no? Es una montaña sagrada, en realidad es un volcán, que bueno, cuando está el sakura, ¿no? Cuando empiezan estas flores en primavera, se ve muy bonito, ¿no? Se ve pues bueno, además aquí nevado, ¿no? Es un lugar que los japoneses adoran y que dicen que es una de las maravillas del mundo, ¿no? Pues fijaros, críticas incluso que hasta el monte Fuji tiene en Google. Dice una persona, dice, es aburrido. Dice otro, es demasiado grande. Dice otro, es demasiado alto, ojalá fuera demasiado bajo. Es decir, hasta un lugar tan bonito tiene críticas. ¿Y esto qué quiere decir? Vamos a ver que si alguien critica el monte Fuji no nos va a criticar a nosotros, es decir, nadie somos perfectos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que transmitir siempre a los adolescentes, que realmente, vamos a ver, cualquier persona tiene críticas, cualquier persona tiene cosas que no hace bien, y nuestra autoestima no tiene que depender de eso. Tenemos que aceptar que nadie es perfecto, que no somos perfectos. Bueno, y para ir acabando, os quería, bueno, dos ideas. En primer lugar, que también dice la psicología o la ciencia, nos dice que la felicidad es contagiosa, ¿no? Fijaros, ¿no? Sobre todo porque, bueno, hay un dato que dice que hay un 15% más de probabilidad de ser feliz si tienes cerca a alguien feliz, ¿no? Por tanto, es verdad que siempre está en nuestra mano, ¿no? Intentar hacer algo que haga feliz al otro, y si todos lo hacemos un poquito, a lo mejor todos contribuimos bastante a que esta sociedad pues vaya mejor y que el bienestar emocional aumente, ¿no? Yo creo que eso es importante, que con un pequeño cambio también somos capaces de ayudar a nuestros hijos, ¿no? A nuestros niños y adolescentes, ¿no? Y luego también, bueno, para terminar, esto es una imagen que yo siempre tengo en mi cabeza, ¿no? Que es como un funambulista, ¿no? Un equilibrista, ¿no? Y yo creo que, bueno, los niños son un poco así, ¿no? La crianza, los estilos educativos, ¿no? O la adolescencia es un poco así. Ellos tienen que ir así. Ellos se mueven en un mundo imperfecto, que parece peligroso, ¿no? Es como si están a punto de caerse, ¿no? Y tenemos que dejarles, ¿no? Siempre con paciencia, con calma, con normas. Pero ¿qué ocurre? Que nosotros, como padres o como educadores, somos las manos, ¿no? Tenemos que estar preparados para poner las manos. Si en un momento determinado caen un poco, ahí está nuestra mano, ¿no? Somos un poco, pues esa pieza que falta a su cerebro, ¿no? A ese cerebro que en estos momentos, pues bueno, está incompleto, ¿no? Por tanto, la idea siempre tiene que ser, para prevenir esos problemas emocionales, darles autonomía. Ellos se tienen que equivocar, tienen que caerse un poquito, pero tenemos que acompañarles a su lado. Eso no quiere decir que les dejemos solos, ¿no? Y en el momento en que vemos que están a punto de caer al precipicio, ahí está nuestra mano para recogerles y para ayudarles. Bueno, pues hasta aquí lo que yo quería contarles. Muchísimas gracias, y si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues estoy encantada de contestarles. Bueno, pues en principio yo lo que querría sería darle las gracias a Mireia por esta charla estupenda, magnífica. Yo es la que esperaba, porque la verdad estaba muy ilusionado con ella. Gracias. Y ahora abrimos un turno de preguntas. Si alguien de los presentes quisiera hacer algún tipo de pregunta. Adelante. Bueno, yo tengo, primero que nada me presento un poco porque yo soy docente de secundaria, ¿vale? Y hay una cosa que me genera dudas, tampoco soy tan mayor, yo tengo 32 años, y bueno, realmente pues mis alumnos, o sea, como que muchas veces me puedo sentir identificada con ellos, porque tengo alumnos pues de segundo de bachillerato, por ejemplo, que tienen 17 años, otros de 12, ¿vale? Entonces, pasa algo hoy en día con ellos que no acabo de entender por qué. Y es el hecho
de que tienen tanta vergüenza a enseñar su cara, están todo el día con las redes